un sinnúmero de instituciones abocadas a la formación técnica y a la educación para el trabajo en el mundo, busca nuevas y mejores herramientas para aportar a los aprendices conocimientos y habilidades para su más fácil inserción al mercado laboral, y que esto les permitan afrontar los retos profesionales de un mundo que cada día exige mejor preparación para, con ello, mejorar las condiciones de vida de ellos, sus familias, en su entorno social entre una sociedad de conocimiento. Para lograr estos objetivos es necesario que las instituciones educativas se vean apoyadas por empresas, cámaras empresariales, sector social y organismos, tanto públicos como privados, para fortalecer opciones educativas, como es el caso del modelo dual, que promueven el aprendizaje teórico, práctico, simultáneo con horas de clase, tanto en el aula como en el país de producción de las empresas, y que le proporcionen al estudiante no solo los conocimientos técnicos, sino también las competencias necesarias, la inteligencia emocional, el autocontrol, el trabajo en equipo, la perseverancia y liderazgo para asegurar que aquellos jóvenes que consigan un empleo logren conservarlo y estar en él. Con base a lo anterior y reconocimiento a la importancia de la implementación de este esquema educativo en el CONALEP, este día presentaremos el libro Educación Dual y Responsabilidad Corporativa, alianzas público-privadas para la viabilidad social. Para tal efecto, me permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto al doctor Enrique Q., director general del sistema CONALEP. Doy la bienvenida al señor Frederic Barechón, representante de UNESCO en México y gran aliado de esta institución educativa. Bienvenido, señor Barechón, esta es su casa. A nuestros panelistas y grandes aliados, como son Torsten Kindle, director del Programa de Consolidación y Escalamiento del Sistema Dual en México, GIS, de la Cooperación Alemana, Andreas Müller, el director general adjunto de la Cámara Mexicana Alemana de Comercio e Industria, CAMETSA, a Rosa Wolper, oficial de Educación de UNESCO en México, a la doctora Silvia Ortega Salazar, encargada de proyectos estratégicos del sistema CONALEP y presidenta del Consejo Ciudadano de Mejora Edu, al señor Rolando de Jesús López, al maestro Rolando de Jesús López Saldaña, secretario general del sistema CONALEP, y el maestro Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, director general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMETSID y próximo embajador de México en Nicaragua. Muchas gracias por participar en este gran evento. También no quiero dejar de mencionar a las personas que nos acompañan hoy, como es la asistencia del doctor José Luis Rubio Pino, director general de Rubio Parma y Asociados S.A. en Hermosillo, Sonora, del ingeniero Peter Homberg Lepshan, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Canacín del Estado de México, integrante del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, así como del maestro Aristóteles Cervantes Álvarez y de la licenciada Marisol Monroy Trujillo, secretario académico y directora de la entidad certificadora de esa mencionada institución de educación superior. Agradecemos las participaciones de Jaime Gómez Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora del Sur de Sonora, de la licenciada Inés González Nicolás, directora del Diálogo Sindical de la Fundación Friedrich Ebert en México, de Armando Ramírez Loya, director de Gesto Didactic México. Agradecemos también la participación del ingeniero Rafael Rodríguez, director general de la Universidad Europea de México, y del maestro Juan Manuel Martí de la Calle, miembro distinguido de esta institución educativa. De igual manera, reconocemos la asistencia de Natalia Ortiz Velázquez, coordinador general de la Secretaría General de la Junta del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, de Eduardo Calderón, así como de miembros de UNICEF y de la Secretaría del Trabajo. No menos, y con mucho cariño, agradezco la asistencia de los representantes de empresas, aliados, organismos públicos y privados, instituciones de educación superior, así como de sindicatos y organizaciones del país. Por supuesto, agradecemos la participación de los directores generales de los colegios estatales del sistema CONALEP a lo largo y ancho del país y de los secretarios y directores de nuestras oficinas generales, así como alumnos, docentes y administrativos de nuestra gran comunidad. Muchas gracias por su participación. Tras la presentación de nuestras autoridades invitados especiales, cedo el uso de la palabra a nuestro gran aliado, Félix Bachón, representante de la UNESCO en México, para que nos comparta su mensaje de bienvenida. Por favor. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días a todas y a todos los participantes en esta reunión.
Efectivamente, mi nombre es Frédéric Bacherón, por lo que no me conocen, soy el director representante de la UNESCO en México. Saludo con mucho gusto a mis compañeros del panel, especialmente a la doctora Silvia Beatriz Ortega Salazar, presidenta del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, quien, al igual que Carmen Verdugo, son colaboradores claves del CONALEP. Desde luego al señor Enrique Q, director general del sistema CONALEP en México, y a Rolando de Jesús López, secretario general de dicho sistema. A Andreas Müller, directora general adjunta de la Cámara Mexicana Alemana de Comercio e Industria, y a Thorsten Klinke, de la Cooperación Alemania para el Desarrollo Sostenible, a Gustavo Alonso Cabrera, de Amexit, y a mis colegas de la oficina, Rosa Golpert. También quisiera agradecer todo lo que están acá, los del Sistema de Naciones Unidas, nuestros colegas de la UNICEF, los directores de escuela, los profesores, los estudiantes. Para la UNESCO, la educación dual y su desarrollo, que necesariamente se llevan a cabo en la estrecha articulación entre la academia, la industria y el gobierno, se ha definido como un tema prioritario a nivel global. Tanto así que al inicio de la pandemia por COVID-19, se acordarán que la UNESCO fijó a la educación y la formación técnica y profesional, FTP, que como sabemos integra a la educación dual, como uno de los 9 temas claves al cual se debería monitorear y fortalecer en todos los países miembros. Es tan importante la educación y formación técnica profesional y la educación dual porque agrupa, sabemos, a millones de estudiantes jóvenes alrededor del mundo, quienes hoy están a la espera de regresar a clases presenciales. Se calcula que tenemos aproximadamente 200 millones de estudiantes fuera de sus instituciones y una buena parte de ellos en riesgo de abandonar los estudios, sobre todo a nivel medio superior. Pero también la relevancia de la educación dual se encuentra en que frente a la crisis económica que se ha acentuado por la pandemia, puede ser una opción para recuperar pronto el capital humano que requerirá la industria en sus diversos sectores, sobre todo los estratégicos como el de la salud, la energía, la tecnología y los alimentos. No olvidemos que el objetivo central de la educación dual es, según la UNESCO, crear sociedades más equitativas, más inclusivas, más prósperas y sostenibles. Por ello es que desde la UNESCO México, desde la oficina de la UNESCO en México, nos sentimos muy complacidos de presentar este libro que alimenta la discusión sobre la educación dual como una educación habilitadora. La educación abre los caminos a otros derechos, en el sentido que permite a todas las personas adquirir otros derechos y ejercerlos como un derecho a un empleo digno y a seguir educándose. En este sentido, la educación dual está asentada en la equidad y en la inclusión, pues favorece transiciones laborales y educativas efectivas para todas y todos, incluidas las minorías étnicas, los migrantes, los jóvenes en riesgo social y las personas con discapacidades. Aquí cabe mencionar que aunque se ha avanzado en los temas de igualdad entre hombres y mujeres, la educación dual aún enfrenta un sesgo de género que incide que el acceso y la participación de las mujeres en campos ocupacionales específicos, generalmente las de mejores perspectivas salariales. Por ello, requerimos, sobre todo en los países de América Latina, mejorar no solo el acceso de más mujeres a la educación dual, sino programas y prácticas de formación con enfoque integral de género. Asimismo, la educación y formación técnica y profesional se considera un bien público que resulta su carácter colectivo y la necesidad de establecer alianzas entre el Estado, la sociedad civil, las instituciones académicas y obviamente el sector privado, con la participación activa de las empresas. La educación dual también
es un vehículo de movilidad social al promover modelos de aprendizaje permanente que no impliquen abandonar el trabajo. Esto contribuye al crecimiento económico, la equidad social y mayores oportunidades de empleabilidad e ingresos. Por último, llama la atención de que la educación dual es promotora de desarrollo sostenible y tiene un rol fundamental en el cuidado al medio ambiente, el uso de energías renovables y nuevas formas de producción y patrones de consumo. Esto en total vinculación con la educación para el desarrollo sostenible, que es también una gran prioridad para la UNESCO. Quería compartirles estas breves reflexiones sobre lo importante que es para nosotros la educación dual y lo mucho que me congratulo en presentar este libro, ahora a la luz de trabajo que queremos hacer con el CONALEP, a quien reconocemos el largo liderazgo que tiene México en lo que respecta a la educación técnica y profesional. Ayer yo estaba en la península de Yucatán en misión para trabajar con esos estados de México y vimos la gran necesidad de desarrollar, además del turismo, toda esa estrategia de educación subdual para que las comunidades no se queden atrás. Es un ejemplo que se emplea a todo el país y yo creo que es una gran estrategia para enfrentar la crisis que estamos viviendo hoy. Agradezco mucho por ello al doctor Enrique Ku la oportunidad de compartir este espacio y por ello le reitero que en la oficina de la UNESCO en México estamos a la orden para apoyar al CONALEP en los proyectos que decidan, agradecer la confianza de Audi, del gobierno de Puebla y de todo lo que hicieron posible ese trabajo que están acá presente. Espero entonces que este evento que va a contribuir a construir una mejor educación, un futuro más esperanzador para la juventud de México. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, agradecemos su mensaje, señor Bacherón, y comentarle que en el CONALEP compartimos esas metas. El doctor Ku nos ha instruido a fortalecer el programa de equidad, a todo lo de equidad de género, a todo para poder llevar al CONALEP a ser una institución de gran impacto en la educación media superior. Muchas gracias. A continuación, me permito ceder el uso del micrófono al maestro Rolando de López Saldaña, secretario general del CONALEP, para que nos dé una perspectiva de lo que piensa el CONALEP en este tema tan importante que es la educación dual. Por favor, maestro, le cedo el uso de la palabra. Gracias, maestra Mari Carmen. Pues un gusto esta mañana recibir, como decía la doctora, a grandes invitados, grandes aliados siempre del sistema CONALEP. A Frédéric Bacherón, muchas gracias Frédéric, siempre acompañándonos en este tipo de iniciativas. Rosa Wolper también de UNESCO, muchas gracias Rosa. A Andreas Müller, Andreas, muchas gracias de Camexa. A Thorsten Kinkle, que esta mañana va a trabajar con nosotros en la presentación de este libro. A Gustavo Adolfo Cabrera, muchas gracias. A nuestra compañera en el CONALEP, a la doctora Silvia Ortega Salazar, gracias doctora. Y agradezco también la oportunidad esta mañana de este evento al doctor Enrique Ku Herrera, nuestro director general. Es muy importante mencionar que los actores principales que hoy nos acompañan son, por supuesto, los alumnos de formación dual, los docentes, facilitadores, nuestros directores generales de colegios estatales, los señores empresarios que siempre han sido nuestros aliados en este tipo de iniciativas. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, a todos los que nos acompañan también por todos los medios virtuales, que siguen esta presentación del libro Educación Dual y Responsabilidad Corporativa, Alianzas Público-Privadas para la Movilidad Social, una mirada desde México. Quiero comentarles que en el sistema CONALEP en todo momento le hemos apostado a la educación dual. Le hemos apostado a esta opción educativa como una forma de excelencia académica, inclusiva, curricularmente flexible y que atienda a las demandas particulares del sector productivo. Representa uno de los desafíos para nuestro sistema CONALEP el fortalecer este sistema de educación dual. Lo mencionaba Frédéric Bacherón hace un instante que
Esta educación dual es una habilitadora de los derechos de los estudiantes y así lo concebimos en el sistema CONALEP. Estamos seguros que con el fortalecimiento técnico y el escalamiento social que le permite a los estudiantes esta modalidad educativa, aumentamos la empleabilidad como ruta en su mejora social. Hemos trabajado también en acciones implementadas a promover durante esta pandemia acciones de salud física y emocional para nuestros estudiantes que se encuentran en esta modalidad educativa. Quiero decirles que al día de hoy tenemos alrededor de 650 empresas a nivel nacional trabajando en este modelo. Un poco más de 3,000 estudiantes del sistema CONALEP cursan esta modalidad y representa un indicador que para este año tan difícil en el que estamos viviendo, le hemos apostado también a multiplicar la cantidad de alumnos que participan en este modelo. Quiero decirles que esta responsabilidad institucional que nos ha orientado nuestro director general nos ha permitido identificar estrategias exitosas para la transformación tecnológica y de conocimiento para impulsar este tipo de formación. Pero no solamente queremos hacerla en México, sino le estamos también apostando a la regionalización con el apoyo de Amexit, con el apoyo de OIT. Estamos creando el Coloquio Internacional de Formación Dual con la participación ya al día de hoy de 14 países, cuyo objetivo principal es revalorizar a la formación técnica, específicamente en la modalidad dual en América Latina. Es bien sabido que requerimos analizar el presente y desarrollar enfoques eficaces para el futuro, con el fin de que los jóvenes estudiantes tengan habilidades, competencias y sobre todo habilidades técnicas para ingresar a un mercado laboral cada vez más dinámico y cada vez más exigente. Por ello, también estamos apostándole a nueva oferta educativa enfocada en esta modalidad dual, principalmente agrotecnología, ferroviaria, todos esos sectores que sabemos que hacia el futuro se deben detonar en el país. Tenemos la certeza que al impulsar nuevas estrategias educativas, estamos apostándole al futuro. La modalidad dual para nosotros es uno de los grandes precedentes, una de nuestras grandes apuestas, como ya lo había mencionado, y nos permite fortalecer la regionalización. Así también trabajar con las comunidades menos favorecidas, que estos alumnos de estas comunidades puedan potencializarse y sobre todo tener una mayor proyección de sus talentos hacia el futuro, sus capacidades creativas y sobre todo tener mayores esperanzas académicas a lo largo de la vida. Esto es lo que estamos haciendo en el CONALEP. Ese es el gran reto que tenemos. Hacia allá es donde nos estamos orientando. Sabemos que muchos de nuestros estados están avanzando fuertemente en este proyecto y estamos seguros que con ello estaremos fortaleciendo el cambio significativo en los estudiantes del sistema CONALEP. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, maestro Rolando. Estoy de acuerdo. Estamos haciendo ese cambio en nuestros estudiantes. Gracias. Ahorita me permito darle la palabra a la maestra Rosa Wolver, oficial de Educación de UNESCO México. Sean amables de realizar su presentación del libro Educación Dual y Responsabilidad Corporativa, Alianzas Público-Privada para la Movilidad Social. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias, Carmen. La palabra. Gracias y saludo a todos los que están aquí presentes con nosotros, tanto en la plataforma como en la transmisión que se está pasando por YouTube y por Facebook, me parece. Y bueno, pues me gustaría contarles un poquitito cómo surgió esto. Tuvimos en el 2019 un foro muy grande en la planta de Audi. No sé si se ve la presentación. Ahora sí, Rosa, lo tenemos en pantalla, gracias. Ah, pero no estoy en la... Déjenme recorrerla nada más. Ok, perdón. Tuvimos un foro enorme en las instalaciones de la planta de Audi. Estuvieron con nosotros grandes personalidades. Fue muy diversa la convocatoria. Y ese foro, que duró 2 días completos, pues nos permitió recoger muchas experiencias de distintas, desde el sector privado, cómo contribuyen a la formación dual, desde la academia, obviamente desde la Secretaría de Educación Pública, desde la Secretaría Estatal, las cámaras de comercio. Fue muy rico. Y de ahí, bueno, se recopilaron algunas de las ponencias
y es como se conformó este libro. Les voy a platicar un poquito, bueno, los módulos temáticos que tenía el foro, y así es como se dividieron un poco las contribuciones para esta publicación. Formación dual y empleo, transición escuela, trabajo y emprendedurismo, responsabilidad social corporativa, educación dual e inclusión, TIC, y al final enseñanza y formación técnica y profesional sostenible y alianzas institucionales. Bueno, pues como comenté, había 40 expertos nacionales e internacionales, 250 representantes de gobierno, estaban también los aprendices de Audi, del modelo dual que se lleva a cabo ahí. Y bueno, pues les voy a contar un poquito brevemente lo que tiene el libro. El libro está en versión digital y en breve les podemos mandar el enlace de dónde lo pueden encontrar. Bueno, tenemos, por ejemplo, en la primera sección las competencias para el emprendedurismo juvenil en México. Tenemos la contribución vinieron del Expert Group de Educación Técnica y Profesional de África, el George Affetti. Tuvimos un tema de diseño que tenía que ver en cómo deben de ser estas aulas, cómo deben de ser estos salones de clase que nos permitan llevar a cabo esta formación de la mejor manera. Y bueno, después el talento generacional de la empresa. Después en educación dual y transición escuela-trabajo, estuvimos incluso también platicando con los jóvenes, aquí se puede ver en esta foto, con los aprendices, estuvieron integrados en los grupos de trabajo en las pláticas. Y bueno, tenemos contribuciones de María de Ibarrola, de Mari José Fortín, la formación dual en el Tecnológico Nacional de México, habilidades para el trabajo, la transición, el empleo para toda la vida, educación dual y responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. En esta sección tuvimos también la participación de Antonio Vives, en donde habla del empleo y desarrollo humano como responsabilidad social de las empresas, de Thorsten Klinke, que está hoy con nosotros también aquí en el panel, la formación dual y la responsabilidad social corporativa en el contexto de la cooperación alemana con México, que ha sido esencial para el desarrollo de este modelo de formación dual. Nosotros hemos retomado el modelo, en México se ha retomado el modelo de formación dual de Alemania, se ha contextualizado, pero es la base, ¿no?, que apoyó el diseño. Tenemos también las contribuciones de Carolina López y de Cecilia Aguilar, en donde hablan de la educación dual y las alianzas estratégicas para la movilidad social, en el caso específico de Chihuahua. Tenemos el tema de Greening Skills y Curriculum Development. Hay algunas contribuciones en inglés y hay otras en español, dependiendo pues sí, de quienes estuvieron presentando en el foro. Está también la contribución de Eduardo Weiss, que en paz descanse, de la formación dual alemana y la educación politécnica mexicana. Y pues quería tomarme unos minutos para hablar un poquito o sea, esas son las contribuciones que están en el libro, pero ¿por qué pensamos que era importante hacerlo en este momento? ¿Por qué en estas conversaciones con la maestra Silvia, con la maestra Carmen, pensamos que tenía alguna relevancia presentar esto y ver hacia adelante? Ya habló Frederick del tema de la pandemia, de cómo nos ha afectado y cómo tenemos que ver hacia adelante y cómo pensamos que la educación dual es un instrumento clave para recuperar el empleo y para recuperar mucho de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El trabajo y la industria transitarán por esta difícil recuperación económica. Obviamente esto va a tener consecuencias de mediano y de largo plazo para los mercados laborales, y los modelos duales y los sistemas técnicos y profesionales son muy importantes para la inserción de los jóvenes, de las mujeres, jóvenes en situación vulnerable para el mercado laboral, que son quienes más han sido afectados. Ya hay varios estudios que señalan cómo esta población ha sido tremendamente afectada con la pandemia. ¿Qué nos ha dejado ver este tiempo? Pues que las brechas de desigualdad se acentuaron con el tema del acceso a la conectividad en todo el mundo esto, pero obviamente esto afecta más a quién, pues nuevamente a los grupos de población más vulnerables, ¿no? No hace falta repetirlo, pero hace falta
tener esa conciencia y pensar en acciones para atención justamente a esos grupos, ¿no? Durante este tiempo, pues muchas compañías y los proveedores han tenido que cerrar y cambiaron a una forma de teletrabajo y teleescuela, pero no estaban preparadas para ello. O sea, imagínense, la educación dual es totalmente práctica y cómo lo haces a distancia, ¿no? O sea, ha presentado retos tremendos, ¿no? Y a la vez ha presentado oportunidades de innovación, de otro tipo de metodologías, y eso también es algo positivo que podemos llevarnos de esto, ¿no? Y finalmente, bueno, nada más mencionar que estamos viendo un poquito hacia adelante a raíz de lo que estamos viviendo, de lo que hemos recuperado y de valorar la experiencia que ya tenemos de formación dual y como mencionó Rolando, de hacia dónde vemos también el futuro en esta enseñanza, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con equilibrar el desarrollo regional y de sectores productivos para cerrar estas brechas que mencioné, construir opciones de formación inclusiva y equitativa que integren a las poblaciones que son más vulnerables, que sean realmente inclusivas en ese sentido, enfatizar formación de habilidades de empleabilidad y emprendimiento en estudiantes que habitan en zonas que no tienen tanta industrialización, ampliar estas alianzas, es clave ampliar las alianzas de la academia, del sector público, del sector privado, para las áreas de digitalización, de urbanización, de salud y sostenibilidad. Y bueno, desde la UNESCO estamos también promoviendo que en esta formación se integren los enfoques que tienen que ver con ciudadanía mundial y educación para el desarrollo sostenible. Pensamos que son esenciales para complementar la formación técnica y dual. Y bueno, finalmente, pues nosotros estamos trabajando con el CONALEP y nos enorgullece mucho poder aportar a este trabajo, a esta formación que ustedes ya tienen. Y lo vemos como una gran oportunidad, como ya dije, para fortalecer la experiencia que ya se tiene, para trabajar en zonas, por ejemplo, fronterizas del país, para mejorar algunas metodologías de enseñanza, ya que hemos visto esta crisis actual, para evaluar y sistematizar el camino, los impactos de estos avances de calidad y equidad en los programas que se prestan en el CONALEP, y fortalecer polos estratégicos de desarrollo mediante la actualización, la regionalización curricular y el uso de tecnologías digitales. Y de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Rosa. Te tomamos la palabra y vamos a continuar en intensificar esos esfuerzos que podemos hacer junto con la UNESCO en favor de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Rosa. A continuación escucharemos a Andreas Müller, director general adjunto de la Cámara Mexicana Alemana de Comercio e Industria, CAMEXA, desarrollando el tema de la responsabilidad social de las empresas y el papel que juegan en el fortalecimiento de la formación dual. Adelante, Andreas, un gran aliado de aquí del CONALEP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias al doctor Q por la invitación, que nos dejan participar el día de hoy aquí. Y obviamente a la UNESCO por haber tomado ese gran tema con tanta relevancia. Frederic, Rosa, pues gracias de empujar ese tema. También, obviamente, saludando aquí a la doctora Ortega o Rolando. Un gran gusto que estén aquí, y el maestro Cabrera de la AMEXIT, que lo estén trayendo a los otros países latinoamericanos. Pues eso es el mismo espíritu que llevamos nosotros desde la cooperación alemana y también desde la industria alemana, que tenemos representación en todos los países, y casi todas las cámaras alemanas en Latinoamérica llevan el tema igual que nosotros. Entonces, pues ahí yo creo que con mucho gusto nos podemos poner a sus órdenes como aliados. Thorsten, pues un gran gusto saludarte aquí. La GIZ, la cooperación alemana, estamos tratando de alinearnos lo más que podamos para que todo vaya, digamos, desde una sola narrativa, ¿no? Hacia dónde queremos ir, como los diferentes institutos alemanes que están apoyando en ese camino. Y obviamente aquí también nos acompaña Audi a través de Carlos, que es un gran aliado también, que han hecho, yo creo, un formidable trabajo ahí en Puebla, con su centro y implementando la educación dual. Yo quiero hablar un poco sobre qué ha llevado, porque pues, es algo que le pasa a un alemán que está en el extranjero, pues reflexionar
que ha llevado a Alemania en términos económicos a un éxito, ¿no? Y en esa reflexión, pues me vinieron como 3 factores que están muy vinculados con el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social y la educación dual. Y entonces quiero elaborar un poco en ese tema y ver cómo lo podemos también de esa visión transferirlo hacia México. Entonces, el primero sí es el tema de la sustentabilidad, que obviamente como somos un país con pocos recursos, con retos fuertes, inviernos largos, etcétera, pues el pensar a largo plazo pues es inherente, ¿no? Y de tomar en cuenta su entorno, tanto social, medioambiental y económico, pues desde antes, digamos, de todas las discusiones, desde los 90s, desde la reunión en Río que se hizo, pues siempre en Alemania ha sido un tema, ¿no? Y también para la industria alemana en México siempre ha sido así. Nosotros estamos aquí para quedarnos y por eso estar aquí y considerar nuestro entorno en los términos de la sustentabilidad, tanto en lo social, medioambiental y económico, pues es sumamente importante para nosotros, ¿no? Las industrias principales, que es la automotriz y la química, que tiene mucha producción aquí en México, pues sí queremos producir sustentablemente nuestros productos, los consumidores lo exigen. Entonces, el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social es algo muy básico, que está intrínseco en muchas empresas alemanas y eso también es un objetivo que tenemos para los siguientes años, de comunicarlo un poco más, de unir todos esos temas que llevamos en eficiencia energética, en temas de medio ambiente, en temas también de la educación dual, que es un gran aporte social también, ¿no? Entonces, eso es algo muy arraigado y pues viene de ese reto de tener que enfrentarse a situaciones adversas un poco como país, ¿no? El segundo es que a través de experiencias muy duras en Alemania hemos aprendido desde pues, siglos atrás en una convivencia de la diversidad, ¿no? Nosotros nacimos de una gran aglomeración de diferentes ducados, reinados, etcétera, y nos tardamos muchos años, algunos siglos, de poder estar juntos, digamos, convivir entre todos. Y también, obviamente, la experiencia de las 2 guerras mundiales nos ha forjado, digamos, que el trabajar conjuntamente es elemental para poder avanzar como sociedad. Entonces, y la educación dual es un gran ejemplo de eso, ¿no? Porque nosotros lo consideramos siempre no solo como el espacio de empresa y escuela, sino que es un proyecto público-privado. Entonces, crear esos espacios donde todos los actores sociales, sean los sindicatos, la academia, los empresarios, el gobierno, conjuntamente se sientan y tienen, digamos, muchos objetivos en común, ayuda a generar esas buenas prácticas de también ponerse de acuerdo en otros temas, ¿no? Y solo si todos jalamos hacia un solo objetivo, podemos lograr un éxito, ¿no? Y eso es yo creo que dentro de la educación dual, un tema fundamental de lograr consensos entre las diferentes perspectivas de los actores y de esa forma lograr un éxito para la juventud en el país, ¿no? Entonces eso también es una gran parte de la responsabilidad social. Pues nosotros tenemos como base la economía de mercado social, como lo llamamos en Alemania, donde está muy anclado en muchos aspectos esa convivencia natural entre los diferentes actores y jalar hacia un solo objetivo. Y el tercer punto es la propia educación dual, que desde la Edad Media, que todavía no era dual en ese entonces, aunque siempre lo decimos, era nada más en las empresas, pero ha participado en algo que es fundamental, que es la creación del ciudadano. Ciudadano viene de ciudad, y eso es lo que caracteriza muchísimo a Alemania. Tenemos muchas pequeñas ciudades, creo que cada entidad es muy competitiva. Sí, seguramente han escuchado pues ahí el término del hidden champion, ¿no? Tenemos 1,600 o más empresas pequeñas, medianas, que son líderes en sus nichos, en sus mercados. Y la educación dual es una fuerte base de eso, porque pues ahí nace, en la educación dual, nacen los ciudadanos conscientes. Y eso fue desde la Edad Media, pues eran los primeros que aprendieron
dentro pues, del maestro y tenían herramientas a la mano para poder generar su propio destino, ¿no? Entonces, eso les daba un valor como ciudadano y eso creó el ciudadano, ¿no? Porque de ahí nace el valor y el poder de la ciudad. Entonces, y eso se traslada hasta el día de hoy, en eso que pues los que salen de la formación dual están igual formados si están en un pequeño pueblo, en algún lugar en Alemania, o están en una gran ciudad, y eso permite que también las entidades pequeñas puedan crecer, tienen un desarrollo económico fuerte a través de esas empresas que están sostenidos por la educación dual, porque son los técnicos especializados que implementan las innovaciones de los ingenieros y que generan esa riqueza dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, y el otro aspecto ahí es que pues esos jóvenes, y lo he visto en la semana pasada, fue muy grata, pude participar en varios lanzamientos y graduaciones de educación dual y se ve, ¿no? Se ve en esos jóvenes que se ve primero en los inicios, pues que son todavía algo verde, pero cuando terminan, pues están madurados, son ciudadanos completos. ¿Por qué? Porque tienen una caja de herramientas cómo enfrentarse a la vida real. Y eso les da un gran valor, ¿no? Y yo creo que todo eso sí podemos transferir a México. La educación dual es un gran laboratorio para el trabajo conjunto entre los diferentes actores. Yo creo que en México se ha avanzado muchísimo en eso y la educación dual se presta muy bien a eso, ¿no? Y aunque eso ya tuvimos que aprender en los últimos años que la educación dual a lo mejor no es la gran respuesta al bono demográfico que tiene México, porque para eso, digamos, el mundo es demasiado pequeño donde lo podemos implementar, porque nada más se puede implementar en empresas formales y hay demasiadas pocas en México para darle cavidad a todos los jóvenes en México, pero sí puede ser esa semilla de ciudadanos conscientes, emprendedores, que tienen ganas de crecer y que quieren, que pueden generar esos pequeños y nuevas empresas que pueden generar pues esa parte media de la economía mexicana, donde son empresas mexicanas que pueden integrarse en las cadenas de valor internacionales porque conocen el tema de la calidad, saben cómo implementarlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso es un gran aporte social también para México, esa creación de jóvenes con valor y en mediano plazo que ellos mismos pues generan, digamos, ese valor económico también para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas. Creo que me quedo con mucho esa frase que dijiste de que en la educación dual o mediante la educación dual se dan esos ciudadanos conscientes sociales, responsables, porque siempre lo estamos pensando en la empleabilidad o que puedan conservar su empleo o que tengan esas habilidades, pero ahora vamos más allá, hacia un ciudadano socialmente responsable. Eso, me quedo con esa idea. Muchas gracias, Andreas. Y daré paso a Torsten Kintle. Cuando yo pienso en él, pienso en ese gran socio, aliado, o no puedo concebir la educación dual en el CONALED sin la participación de la cooperación alemana en el desarrollo sustentable de la GIS y de Torsten Kintle. Adelante, Torsten, él va a exponer el tema, la educación dual y la responsabilidad corporativa, y le doy el uso de la palabra. Gracias. Mil gracias, María del Carmen. Siempre es un placer estar aquí con Alep. No voy a saludar a todos, ¿no? Claramente al Dr. Q, ¿no? Pero creo que aquí ya estamos como una familia, ¿no? Por lo menos en los que dan los insumos, ¿no? Pero también mando un saludo ahí a las redes sociales, en Facebook, YouTube, a los jóvenes, a los empresarios, ¿no? Yo les quiero platicar sobre la responsabilidad social corporativa y el vínculo con la educación dual, ¿no? En este insumo se trata, ¿no? Repetir hasta cierto punto el artículo que se encuentran en este libro que, digamos, estamos hoy retomando, ¿no? Pero durante esos 2 años se había cambiado un poco mi
opinión respecto a la responsabilidad social cooperativa y la educación dual. ¿No? Les quiero practicar, ¿no? En el principio, ¿no? Aquí lo podemos ver en la lámina, ¿no? La definición de la responsabilidad social cooperativa, ¿no? Es una contribución activa y eso es la parte importante, voluntaria al mejoramiento social, económico, ambiental por parte de la empresa, ¿no? Y es un término relativo moderno, ¿no? Tienen 20 años, ¿no? Antes no se hablaba. Entonces, como antes lo hemos utilizado, que la educación dual es una herramienta de la sustentabilidad y de la responsabilidad social cooperativa, en sí no es cierto, porque como lo explicó ahora muy bien Andreas Müller en su insumo, ya existe hace mucho más años en Alemania, ¿no? Entonces debería que ser al revés, ¿me explico? ¿No? Porque ya la educación dual existe hace 200, casi 500 años, ¿no? De forma institucionalizada hace 100 años, y todos esos términos de responsabilidad social cooperativa no tienen más que 30, 40 años, ¿no? Por lo máximo. Entonces, mi tesis, mi argumentación es la siguiente. En países donde al otro lado falta una cierta cultura de educación dual, ¿no? La responsabilidad social cooperativa, ¿no? Nos puede funcionar como argumentación y como ¿no? Como argumentar y cómo entrar en las empresas. Me refiero de cómo lo vamos a explicar ahora con los 3 pilares de sustentabilidad, ¿no? Que son parte o pueden ser parte de la responsabilidad social cooperativa, ¿no? Utilizar esos argumentos para convencer a los empresarios de participar en la educación dual. Así lo veo más bien como una herramienta de promoción, ¿no? Utilizando la responsabilidad social cooperativa como argumento, porque eso sí, digamos, es algo que da mucho valor, ¿no? Y a los empresarios también, ¿no? Ellos también están utilizando esa argumentación, este término. Entonces, en el parte económico, ¿no? Claramente, ¿no? La educación dual puede aumentar la productividad y la competitividad. Lo voy a explicar más en detalle. En el ámbito social, ¿no? Claramente la idea es a través de la educación dual reducimos el desempleo juvenil, ¿no? Y también en el aspecto ecológico también nos podría apoyar en una transición hacia una economía verde. Por favor, a la próxima lámina. ¿No? Ahí, ¿no? Se hablan de esto, ¿no? De los 3 pilares del triple resultado, profundizando aquí el impacto social, ¿no? ¿No? Normalmente, la idea de la formación dual es que lo preparamos a los jóvenes para la empleabilidad, ¿no? A través de un aprendizaje de competencias laborales en el lugar de trabajo, ¿no? Crear un perfil más competitivo, ¿no? Pero al otro lado también crea una expectativa para los jóvenes, crea un futuro mejor, ¿no? Basado en sus competencias, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Y eso lo podemos ver y lo vamos a ver más tarde en algunas estadísticas, y lo saben todos que están trabajando con la educación dual aquí en México, los estudiantes están más maduros, mejor autoestima, ¿no? Como había dicho también Andreas Müller, esa creación de ciudadano responsable, ¿no? Y consciente, ¿no? Y claramente todos esos objetivos o esos impactos de la educación dual podemos vincular, y en este contexto es importante mencionar los ODS, ¿no? Los objetivos de sustentabilidad, que lo vemos al lado, ¿no? Aquí el octavo, ¿no? Un trabajo decente y el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Y eso nosotros en nuestros informes, etcétera, hacia nuestros financiadores, siempre lo vinculamos, todos los esfuerzos, todos los impactos a este ámbito social. Próxima lámina.
lámina, por favor. ¿No? El social a lo mejor no es tanto para una argumentación con las empresas, pero también lo creo, ¿no? En algunos casos, pero claramente eso también convenciendo el gobierno de participar, ¿no? Por justamente el gobierno actual en México está promoviendo esos temas y esos temas son bastante importantes para el gobierno de AMLO, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Podemos encajar de una manera excelente con la educación dual. El impacto económico, eso se refiere más a las empresas claramente, ¿no? En el principio es una inversión de las empresas, pero a lo largo del tiempo y las estadísticas en diferentes países del mundo muestran que se están amortizando esos costos y además reduciendo los costos de reintegración de personal. Al final de cuentas, aumenta la productividad, la eficiencia y favorezca claramente la relación costo-beneficio, ¿no? Y ahí también vinculando con los objetivos de sustentabilidad que están al lado, ¿no? El último triple resultado, ¿no? O el triple impacto que lo vemos en la próxima lámina sería hacia una transición verde. Eso no quiere decir que en general la educación dual apoya a la transición, ¿no? No como en sí mismo, ¿no? Claramente tenemos que añadir capacitaciones sobre eficiencia energética en esa capacitación, pero nuestra argumentación se refiere más de lograr sectores sustentables como el sector fotovoltaico que tienen mucho potencial en México y para que México sería competitivo en esos sectores que a lo largo del tiempo van a ser importantes para todos los países en el mundo, se necesitan también personal altamente cualificado. Regresando al tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, mi opinión es que la educación dual no puede ser no es una herramienta, ¿no? Sino al revés, y la educación dual no deberíamos que ver como es obligatorio, pero tampoco como es voluntario. Eso debería que ser integral de una empresa como las máquinas, como la infraestructura de la empresa, como sí, el personal, ¿no? Es integral y claramente de capacitar esos jóvenes, este personal desde el principio debería que ser como un elemento integral del desarrollo de cada empresa, ¿no? Eso es mi tesis. Entonces vamos a la próxima lámina. ¿No? Ahí lo vemos en breve, nuestros proyectos que tratan los diferentes ámbitos en el social. Lo hemos realizado varios proyectos. Yo también me quedo en la escuela, es uno de los más actuales y también ahí en comparación de los diferentes subsistemas, sobre todo con CONALEP, el Girls Day, vale la pena echar un vistazo en YouTube, ¿no? México Girls Day, así se pueden ver una película que trata este proyecto de nosotros. En lo económico, ¿no? En la eficiencia económica, estamos trabajando con formas, soluciones digitales como gafas 3D, como lecciones de aprendizaje 3D, ¿no? Y en el ambiental estamos justo, queremos conquistar más bien otros sectores como agropecuario, el fotovoltaico, y ahí también estamos en diferentes proyectos. Próxima lámina, y eso es para cerrar, esos son estudios actuales que también gracias a los diferentes planteles cada año lo medimos, lo evaluamos, es el impacto de la educación dual, ¿no? Es justo que podemos ver aquí en los dos, ¿no? Un 83% de 366 empresas consideran que los estudiantes duales están mejor preparados, ¿no? Que los estudiantes del sistema escolarizado. O un 80% de las empresas está satisfecho que cumplen los estudiantes con sus requerimientos. Entonces, ahí lo vemos, esa madurez, ese desarrollo personal como profesional de los jóvenes. Próxima lámina.
¿no? El impacto de la educación dual, ¿no? En el caso también de los egresados, un 73% de 425 consideran que sus conocimientos, competencias y habilidades desarrolladas cumplen con los requerimientos de su actual puesto de trabajo. Entonces, ahí también lo vemos un alto grado de satisfacción entre los egresados. Próxima lámina. Y ya estamos por cerrar y no podemos cerrar sin, y ahí este año evaluamos y es un poco la noticia no tan optimista, ¿no? Pero también en esto estamos ofreciendo diferentes herramientas digitales. En eso creo que todos los sistemas educativos en el mundo, no es algo particular en México, en Alemania también el impacto de COVID, sobre todo en los sistemas educativos es fuerte, pero en la gran mayoría de países, ¿no? Algunas excepciones como Finlandia, como Islandia, que ya están digitalizados en este ámbito, pero en Alemania también es, no quiero decir es un desastre, pero sí es un desafío en todos esos sistemas a nivel global. Y lo vemos aquí, un 52% de 365 empresas consideran que el impacto de COVID fue alto, ¿no? Y también un 41% de los, ¿no? Casi 200 egresados y estudiantes manifiestan que el impacto de COVID fue bastante negativo, ¿no? En eso cierro, ¿no? Les invito otra vez a leer el artículo en el libro y espero que así tenemos más conversaciones para tratar también esos temas de manera más profunda. Les agradezco otra vez y les mando un saludo de Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias, Thorsten. Me quedo con esas reflexiones y esos retos que tenemos ante el COVID, que sí nos pudieron afectar, pero que también tendremos que sacar esas oportunidades, esa resiliencia, y que tenemos que ver economías verdes, la digitalización, que son esos grandes retos que tenemos como CONALEP, como sociedad, tanto las empresas, el sector social como sindicatos y todos en un diálogo para poder darle las mejores opciones a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Thorsten, es un gran placer tenerte. Y dando ahora sí la intervención y el uso de la palabra al tema impulso de la formación dual desde las instituciones públicas, de un gran amigo y colaborador del CONALEP, el maestro Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, director de Cooperación Técnica y Científica de la METSIC y próximo embajador o ya embajador de México en Nicaragua. Bienvenido, Gustavo. Esto es tu espacio. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Doctor Enrique Q., mi buen amigo, le mando saludos a Rolando López, secretario también del CONALEP, un gran y caluroso saludo a todos y cada uno de los que han estado presentes, ya participaron y que están también presentes, a Frédéric Bacheron, a todos y cada uno les mando un buen saludo y un comentario positivo de salud en estos momentos de pandemia que aparentemente vemos ya una luz en el camino, en el fondo, ¿no? Como dicen las bromas de que no sigas la luz, pero bueno, al menos es la luz más brillante que se llama vacuna y estaremos al pendiente, ¿no? Yo quiero agradecer la invitación en el sentido de poder un poco comentar y resaltar la importancia de la educación dual. Quiero mencionar que de manera histórica, toda sociedad que se jacta de ser estructuradamente moderna tiene un proceso de formación educativa como base fundamental para poder desarrollar actividades cotidianas. Los grandes cambios y las grandes revoluciones han tenido que ver con hechos relacionados con los inventos y sus formaciones profesionales educativas, en la práctica y en la teoría o en ambas. Quiero mencionar que los grandes cambios, como decía, han ido de la mano de todos los procesos educativos. Uno de los principales elementos que no tenemos que olvidar en la actualidad es que vivimos en una economía eminentemente capitalista, cuyo proceso productivo de mercancías nos lleva a generar procesos de elaboración y de mano de obra cada vez más sencillos,
tecnológicamente sofisticados, pero tecnológicamente factibles y ágiles. Uno de los principales ejercicios que hemos vivido en las décadas pasadas, y bueno, en el presente y en el pasado, es el escenario de la globalidad, cómo la tecnología ha permitido insertar a ciertos procesos económicos de países donde antes se generaban escenarios de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, y que ahora el mundo se ha incorporado en un escenario de globalidad donde la sociedad, las contrapartes y los escenarios productivos económicos están muy de la mano y por ende los procesos educativos. Vemos con mucha naturalidad en la actualidad que grandes empresas transnacionales o de calidad internacional, y quiero poner el caso de Audi, que es el motivo de la presentación del libro, se ven con más naturalidad en el presente y no con la excepcionalidad del caso que en el pasado se veía. Hablar de una marca, en este caso automotriz, que tiene prestigio a nivel mundial, internacional, histórico, pareciera ser como un nicho de oportunidad casuística, cuando en realidad lo que hemos visto es cómo se ha insertado en el proceso económico de la infraestructura del país y ha podido fortalecer ciertos escenarios de formación educativa. Tomando en cuenta la educación dual como el principal motor. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero reflexionar un poco acerca de, podemos decir que México es uno de los principales países donde la educación dual informal se viene representando de manera permanente y generacional. Podemos hablar de casos de personas que, por ejemplo, por necesidad laboral económica, necesidad económica, se insertaron en el mercado laboral a menor edad y fueron formando su profesión futura y en algunos casos se insertaron en el escenario de la educación académica muy relacionada con la actividad que empezaron a desempeñar desde años antes. Esa casualidad en el escenario la vemos en muchas artes y oficios y escenarios tecnológicos prácticos que de alguna u otra manera han ido encauzando muchos escenarios generacionales y que le han dado también mucha posibilidad de crecimiento e infraestructura a pequeñas y medianas empresas. La pandemia, cierro paréntesis, la pandemia nos hace ver en un escenario de reflexión de cuál va a ser el futuro. Seguiremos apostando a las grandes empresas como los grandes escenarios económicos que generarán desarrollo sostenible y sustentable, o nos permitirá regresar y voltear a esas estructuras modestas en la economía como las pequeñas y las medianas industrias. En mi opinión, creo que ese va a ser el mercado en un proceso de 1 o 2 lustros. En aquellos escenarios donde se va a recomponer local y regionalmente esta relación económica de actividad productiva, pero también de formación personal profesional. ¿A qué quiero llegar? Esta revisión nos permitirá incorporar la educación dual, que de manera exitosa se ha venido presentando, como es la presentación de lo del libro de Audi, pero que también vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar en pequeños sectores regionales comunitarios, escenarios productivos de alta importancia y de valor regional que se insertarán en un sistema de regiones que nos permitirán recomponer muchos de los escenarios que van a ser abandonados por el escenario global. Y es aquí donde CONALEP y donde las experiencias de educación dual, considero, van a tener la oportunidad de sumarse a este nuevo escenario. Y la habilidad de la educación dual no nada más está en la formación teórica, sino en la capacidad de resiliencia técnica para poder enfrentar los nuevos retos y las nuevas realidades. Para nosotros ahora es muy común encontrar sistemas de movilidad. Quiero poner el ejemplo muy práctico de mensajería, los servicios empresariales de mensajería que pueden llegar en cualquier parte del planeta, del país o del lugar más recóndito.
pero podemos recomponer los escenarios y replantear que las pequeñas y medianas empresas, con un apoyo de educación dual a través de los sistemas educativos como lo es el CONALEP, nos permitirá regionalmente poder efectuar una serie de cambios estructurales que van a solidificar el renacimiento de muchas comunidades y regiones. Es un reto. La educación dual, como se plantea, como se menciona en el libro, es un reto porque tenemos que pasar de los escenarios ocasionales a la formación profesional. Y es ahí donde vamos a poder tener un escenario de sostenibilidad. No vamos a generar, lo digo como país, no como institución, sino como país, escenarios de prueba y error. Hemos tenido muchos años durante el siglo pasado de estar probando escenarios de dónde sí y dónde no. Las realidades económicas y geoeconómicas y geoculturales nos han demostrado las zonas. Es evidente que el desarrollo de estos escenarios de, llamémosle, es que trataba de encontrar una palabra para explicar el término de hub, bueno, de centros de concentración de actividades, hacen especialidad y especializarse las zonas. Y ese es un escenario de economía regional. Pero tenemos que encontrar este sistema o este ecosistema de regiones que nos van a permitir complementar y fortalecer la economía. Afortunadamente pasamos de la despetrolización a un fortalecimiento económico que ahora lo tenemos que desarrollar de la mano de la formación. Las alianzas para el empleo y el desarrollo del capital humano, como menciona en el libro, es uno de los puntos fundamentales. En la medida que le demos un valor al capital humano de alto reconocimiento, tanto en lo económico como en lo técnico productivo, encontraremos soluciones a muchos de los compromisos institucionales y de identidad en los escenarios laborales. Y no tendríamos una movilidad tan intensa como el modelo global nos lo vino realizando en los últimos años, donde era muy común, o es muy común todavía, que la movilidad se convierta en un escenario natural de los profesionistas, sin que arraiguen y generen escenarios de identidad y compromiso, cosa que la educación dual lo permite hacer, porque desde el inicio se genera un vínculo de relación donde el capital humano se le reconoce y se forma. Y no tendremos escenarios, como se dice vulgarmente, de estarse pirateando profesionalmente, sino más bien generarán un escenario de competencia productiva y de formación. La formación dual alemana ha estado muy vinculada con la educación politécnica y tecnológica en México. Hemos visto que la brecha, como se menciona, entre educación y un salario o una estructura de empleo se da en niveles más óptimos para el desarrollo de las capacidades y la edad o el tiempo productivamente óptimo de un trabajador se expande junto con la expectativa de vida. Por lo tanto, el ejemplo de la educación dual nos permite formar profesionistas realmente comprometidos con los procesos, con las economías, con los proyectos y con los países. Yo quiero felicitar en el caso de Audi, porque repito, después de considerarse una empresa un poco selectiva, llamémosle así, quienes venimos de la época de los vehículos sedanes, como parte de la economía de crisis de los años 80 y vemos ahora la gama de estos vehículos tecnológicamente sofisticados. Entendemos que vivimos una realidad que nos permite tener un escenario de mucho mejor desarrollo. Y nos comparten el escenario en este ejercicio. Interesantes cada una de las llamémosle, ponencias capturadas en este libro, pero déjenme decirles que el capítulo que a mí más me llamó la atención fue empleo y desarrollo humano como parte de la responsabilidad social de las empresas.
Fue una ponencia que se dio de parte de la Universidad de Stanford, Antonio Vives, y quiero resaltar eso. La empresa, la responsabilidad social ya no es esa dicotomía entre el capitalista explotador y el obrero lumpenizado, sino se han encontrado en la educación dual la formación y complementariedad en un compromiso social de desarrollo sostenible en beneficio de una comunidad. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá. Las asociaciones público-privadas deben de trascender más en lo económico y deben de convertirse en un compromiso local regional en el cual fortalezca, repito, las estructuras económicas, pero también las culturales, sociales y de salud y de educación de las regiones. Es hacia donde le debemos de apostar y hacia donde tenemos que dirigir la mayor parte de nuestras actividades. Y el CONALEP tiene un papel muy importante en fortalecer su sistema educativo, tomando en cuenta este exitoso modelo que se ha demostrado a nivel profesional y educación media superior. Es el reto donde vamos a producir nuevas generaciones de profesionistas comprometidos socialmente en el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad. Muchas gracias y éxito y felicidades, porque este trabajo debe de dársele más difusión a este libro y poder generar un mecanismo de difusión que llegue a lugares donde todavía se trabajan con los viejos conceptos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, siempre que te oímos y platicamos o discutimos, siempre nos dejas por más acciones para hacer. Por ejemplo, me llamó la atención lo de resiliencia tecnológica, un término que me hizo mucho para analizarlo, y lo que habías comentado, ese compromiso social, esa regionalización. Entonces tenemos muchos más temas que podemos ir discutiendo en el CONALEP y en favor de nuestros estudiantes. Muchas gracias, nos dejas con más ideas para ir desarrollando y discutiendo. Gracias. Y ahora me queda darle la palabra a la doctora Silvia Ortega, ¿no?, para que nos dé esas conclusiones que se llevó a cabo durante esta presentación del libro. Y adelante, doctora, no necesita más presentación. Gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este mismo muy valioso marco de presentación de un texto que no había tenido la atención que merece. Aquí Rosa hizo una exposición del contenido y los colegas Thorsten, Andreas, Gustavo, en fin, se han referido a una parte de lo que dice ese libro, que yo les invito a leer. Realmente hay, aparte de la experiencia, de las experiencias exitosas, 3 o 4 trabajos sobre sistemas nacionales de educación dual y formación para el trabajo. Recuerdo con mucho, pues yo creo con mucha admiración realmente lo que se hace en Canadá, lo que se hace en España, en fin, hay estas noticias de cómo se han organizado esos sistemas y el tiempo que tienen. Ahora, en el caso de México, y empiezo allí mis consideraciones, que serán breves, la cuestión es, la impresión que te queda, lo dice bien en su texto María de Ibarrola, de alguna manera Eduardo Valls, es que este es un modelo pertinente, el modelo mexicano de formación dual me refiero, pertinente, eficiente y de alta calidad. Logren efectivamente todo esto que mencionó y enfatizó tanto Andreas como Thorsten, en el sentido de la madurez personal y profesional, en el caso de media superior, de jóvenes que seguirán aprendiendo. Vemos también por la campaña de Quédate en la Escuela, y muchos testimonios que se han recogido de estudiantes duales, que el impacto es de largo plazo.
no nada más pasaron por un dual, no, se convirtieron en un tipo de persona que aprende a lo largo de toda la vida porque es ambicioso, porque es competitivo, porque trabaja en equipo, porque quiere contribuir. Entonces, la pregunta allí que se hacen los colegas y que nos hacemos todos es, pues, ¿por qué no crece? ¿Por qué no hay más? Bueno, creo que en parte la respuesta está en uno de los textos. Porque lo convertimos en un esquema selectivo, difícil de entrar, los estudiantes y las escuelas, ahí se describen las razones, complejo, es complejo, para un director de plantel o para un director general como mis colegas. Sí, con gran entusiasmo le entran al dual, pero ese entrarle al dual tiene consecuencias administrativas de gestión, de conciliación de los horarios, de personal, en fin. Entonces, es complejo y, en consecuencia, es costoso. Esa es la pregunta. Y la respuesta que se ha dado, sobre todo en CONALEP, que seguro hay otros casos, pero el que conozco y me consta es CONALEP, es una búsqueda de cómo vamos a poder escalar y superar estos temas, porque eso es lo que se pretende, como ya dijo Rolando y los colegas de tanto Rosa como Frederic. Bueno, pues sí, necesitamos proyectos alineados a las características del desarrollo regional, a las vocaciones productivas de las comunidades, a las personalidades de nuestros planteles y, desde luego, a los rasgos de nuestros estudiantes. Esto es para los estudiantes, sí, para la competitividad, para la globalización, para todo. Pero es para las personas, es para el talento humano. ¿Con qué perspectivas estas que enfatizó Thorsten? Sí, con estas convicciones que están de partida en el dual, pero que no se reflejaron en su desarrollo. La inclusión, la perspectiva de género, la reconciliación con el medio ambiente. Esas son las perspectivas con las que hay que pasar a esta fase de construcción. ¿Qué construcción? Bueno, pues evidentemente hay que revisar lo que existe. Eso se está haciendo en términos de la capacitación de los tutores, de los horarios, de reclutamiento, de la evaluación y la acreditación, de la certificación de competencias, de estas nuevas perspectivas para construir un modelo, diría UNICEF, accesible, aceptable y adaptable. Esos son los rasgos de los buenos proyectos educativos en general y de formación dual en particular. ¿Quiere decir entonces que vamos a perder este gran sistema? No, los buenos sistemas como el canadiense, lo que tiene como rasgo principal es esto, la flexibilidad, la adaptabilidad, y eso no quiere decir que se disminuye la exigencia, por el contrario, se empodera a las comunidades para que sean ellos quienes fijen no los estándares homogéneos, sino aquellos que garantizan el rigor, la eficiencia y la pertinencia. Este es un nuevo concepto, es una nueva generación de no de modelos, sino de proyectos de educación dual, con modelos, ya dijimos, adaptables. Sí, deben tener y tienen una raíz común, pero también esta vocación de prestar a los estudiantes, a sus familias y comunidades, una nueva vía para la productividad, para el bienestar, desde luego para la movilidad social.
También no es irreconciliable la movilidad social y la prosperidad con la preservación del medio ambiente y la inclusión. De ninguna manera. Sería, me parece, negarse a dar oportunidades a que la educación haga libres a las personas para seleccionar las oportunidades. Y se trata de crear oportunidades con esta nueva generación de duales. En el caso del CONALEP, gracias a, bueno, a la reflexión interna, intensa, con muchas diferencias, pero se ha llegado al proyecto que el doctor Enrique Koo impulsa para la institución. Porque hay que tener proyecto, no nomás es ahora vamos a hacer la siguiente generación de duales, no, hay que tener proyecto. Lo dijo Thorsten, ¿verdad? Locales, por sector, con las alianzas, eso es parte del esquema dual, pero también hay que tener proyecto educativo. Ese proyecto educativo en CONALEP se expresa en estas premisas que parecen sencillas, no lo son. Educar para el futuro. Para el futuro. No dije para la pospandemia, dije para el futuro. Y el futuro es será después de la restauración de las nuevas condiciones en las que viviremos y en las que trabajarán las generaciones jóvenes. Por eso educar para el futuro significa cambiar de práctica, de a de veras, y de prácticas. Significa asumir la premisa de que la tecnología es un factor de cambio educativo. No cambia la educación, pero es un factor. Y también se ha adoptado la idea del sentido empresarial, de la creación de oportunidades para fomentar, para contribuir al desarrollo local y regional, desarrollo económico. Para esto, el CONALEP, en colaboración con la cooperación alemana, en particular con Thorsten, produce información como la que mostró Thorsten para construir ese conocimiento sobre cómo se aprende haciendo, ya no mejores prácticas. Mejores prácticas hay que celebrarlas, pero se trata de algo más profundo. ¿Cómo? En condiciones como las que vivimos actualmente, construimos conocimiento. Los alemanes tienen 400 años de construir conocimiento. Acá, bueno, también hay tradición, pero realmente tanto en Alemania como en México tenemos que pensar y dar respuesta a esta pregunta y hacerlo con los docentes y con los tutores, en fin, con las figuras que participan en este esquema de trabajo colaborativo. Hay que saber qué nichos de desarrollo se van a atender. No hay que ir a todo. Ya sabemos que no tiene la productividad, si quieren, ni la eficacia que cuando uno tiene claridad. ¿Cuáles son esos nichos? Thorsten mencionó los que a él los que van a cultivarse. En el CONACYT coincidimos, es perfectamente convergente. ¿Por qué? Porque venimos de la perspectiva de la observación de los mercados y de las tendencias y vocaciones productivas de las entidades. Inteligencia artificial y ciencia de datos, agrotecnología, movilidad humana y ciudades del conocimiento y el turismo. Está clarísimo. Esos son los sectores en donde va a haber oportunidades. No de empleo, nada más, sino de creación de empleos. Termino con estas dos ideas. Pero los duales merecen una segunda generación. Esta segunda generación, yo la describo como desburocratizada, disruptiva, pero también muy protegida. ¿Por qué? Porque tiene sus campeones, sus defensores, sus convencidos de que esta es no la única respuesta, pero es una respuesta solvente y con perspectivas
de resolver la vida de muchas personas. Estos campeones tienen que ser locales y regionales, no es una solución de arriba para abajo, ya no puede ser. Tiene que ser más en red, tiene que ser mucho más eficaz en el terreno. Sí, con perspectiva de género, sí, con grupos de talento humano tradicionalmente excluidos, sí, con las figuras que se requieren para una formación estable, poderosa, rigurosa, tanto en la empresa o en el sector de negocios o en el sector gubernamental que tiene desarrollos estratégicos en nuestro país, como el Tren Maya, la refinería, en fin. Pero también tenemos que desarrollar esta idea de los dueños de los duales que construyen un sistema ecológico. No puede ser indiferente para los gobiernos de las ciudades, de los municipios, de los estados. Es necesario, se dice, difundir mejor el libro o las experiencias o los éxitos. Sí, pero creo que también es necesario sumar las voluntades de todos los agentes que participamos en el sector de la educación, en el sector del trabajo, en el sector de negocios, en el sindical, y eso es justamente lo que ha venido haciendo Enrique Koo en el CONALEP. Bueno, les propongo esto. Vamos a escribir un nuevo libro. Ese nuevo libro tiene que tener otra reflexión. Tiene que ver con el talento de los jóvenes, con la buena ciudadanía, con la productividad, con el medio ambiente, con las comunidades, con la distribución de las oportunidades y con la justicia. Y sigamos con nuestros esfuerzos de disciplina, porque esto es disciplina y es tenacidad. Bases de datos, indicadores, pero más historias de personas, de comunidades, de empresarios, de empresas, más itinerarios de valor, de triunfo sobre la adversidad, más sobre la conquista de este presente difícil que nos toca a nosotros para poder construir futuros luminosos. Gracias. Gracias, doctora. Yo creo que muchos de los que estamos participando aquí aceptamos ese reto. Yo creo que de todos los sectores y actores que participan, estaremos escribiendo ese libro o participando de una manera activa en ese libro con el apoyo del doctor Koo, y creo que muchos de ellos hemos alzado la mano. Muchas gracias, doctora. Ya estamos ahora sí que al cierre de este evento, y por ello solicito al doctor Enrique Koo, nuestro director general, para su mensaje de conclusión de este evento, de esta reflexión que hemos llegado o que nos ha dado este libro para dar esa reflexión. Muchas gracias, doctora. Doctor Koo, estamos atentos. Muchas gracias, Mari Carmen. Saludo con mucho afecto a cada uno de los participantes y deseo que en sus hogares, en sus familias, estén gozando de plena salud. Saludo de manera muy especial a nuestros aliados internacionales que han hecho posible la publicación de este documento, el cual será de gran aportación para seguir consolidando el sistema de formación dual al interior de las aulas. Lo ha planteado la doctora Silvia, que hay que construir un nuevo libro, hay que hacer un nuevo libro que recoja estas últimas experiencias, pero que también esté constituyendo la respuesta educativa a cada uno de los problemas que se nos vienen presentando a nivel nacional y a nivel regional. Yo creo que el CONALEP, con la participación de cada uno de ustedes, estimados aliados, puede hacer una recopilación de los casos de éxito y estudiar las posibilidades de implementación para que también estemos generando las alternativas que necesitamos para el desarrollo social y de alguna manera sea de utilidad para
el desarrollo también nacional. Estimado Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México, recuerda que en CONALEP siempre estaremos muy dispuestos a todo tipo de actividades para desarrollar nuestros proyectos y acciones que beneficien a la juventud del país, y estamos muy pendientes en apoyar y estar tratando de caminar juntos en muchas de las políticas que la UNESCO está implementando. A Thorsten Klinke, me da mucho gusto, Thorsten, y la verdad, la pandemia nos ha limitado, pero siempre hemos tenido esa gran empatía contigo, con cada uno de los presentes, en el que extrañamos esa falta de acercamiento, de saludo directo, en el que hemos disfrutado de muchos momentos y retomado las recomendaciones que nos han venido haciendo. Entonces, en México, para GIZ, ha sido pues prácticamente un espacio en el que el CONALEP ha participado, y con su apoyo y acompañamiento estamos logrando incrementar el número de participantes en esta opción educativa del sistema dual. A nuestro amigo Andreas Müller, director general adjunto de CAMEXA, un especialista en la operación del sistema dual, quien conoce perfectamente la importancia de sumar a las empresas y trabajar de manera coordinada para el fortalecimiento de esta opción educativa. Muchas gracias, Andreas, por todo el apoyo que nos has brindado. A nuestro amigo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, director de Cooperación Técnica y Científica de AMEXID, con quien hemos trabajado en varios proyectos. Yo diría, Gustavo, que han sido todos exitosos, y algunos no se han quedado solo en la organización de foros, en la participación nacional e internacional, sino que hoy ya forman parte de nuestras carreras aprobadas por la Junta de Gobierno del CONALEP. Entonces a mí me da muchísimo gusto, y ha sido un brazo fundamental en la constitución de cada uno de estos espacios. Y ahora pues también tenemos que felicitarte porque sabemos que ya estás en la antesala o ya estás como embajador en Nicaragua. Estoy seguro que, como siempre, tu valía humana, tu talento, tu capacidad y amplia experiencia van a permitir fortalecer a nuestro país y el vínculo con uno de los países hermanos que son muy importantes, como el caso de Nicaragua. Finalmente, saludo a nuestra querida Rosa Wolpert, oficial de educación de UNESCO en México, una apasionada de la educación y de la búsqueda de mejores oportunidades para los jóvenes, quien el día de hoy nos ha dado un informe de los principales hallazgos que ha habido con relación al tema de la educación dual y la responsabilidad corporativa. Estimada Rosa, muchas gracias por considerar a CONALEP y por seguir propiciando la transferencia de conocimientos y la construcción de un nuevo modelo educativo. Y pues estoy permanentemente agradecido con la doctora Silvia Ortega, con Rolando López, con Mari Carmen, que han estado apoyándonos de manera muy fuerte a nuestros trabajos y compromisos que tienen un profundo sentido académico. Esta obra se hará llegar a cada uno de los directores de los colegios estatales para que lo analicen y retomen las principales estrategias y puntos más relevantes al momento, para que se pueda operar y seguir teniendo elementos que permitan sembrar las bases del emprendedurismo en las aulas, facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y construir sociedades más justas, sostenibles e igualitarias.
creo que ha quedado muy claro que en el CONALEP estamos haciendo mujeres en trabajar la verdadera inclusión. Las mujeres han sido importantes en cada uno de nuestros programas y ya hay resultados que presumimos a satisfacción, porque hay carreras que antes no tenían inscripción de mujeres y ahora sí la proporción ha aumentado considerablemente. Pero también estamos teniendo mucho cuidado de incorporar a la población vulnerable, especialmente la población indígena, a las mujeres indígenas, que creo que es un factor muy importante que no solo corresponde a una política nacional, sino es una exigencia de nuestra sociedad para garantizar esa paz de la que tanto anhelamos y buscar la estabilidad social y del progreso. Por eso yo creo que en el CONALEP vamos a seguir insistiendo en ganar más espacios con las grandes empresas. Creemos que todavía hay mucho que explorar, hay mucho que dialogar con las empresas y que se convenzan de que es un ganar-ganar en toda nuestra participación. Nuestros estudiantes se vuelven más conocedores en la práctica y los empresarios podrán definir muchas veces el perfil del tipo de profesionales que necesitan para cada una de sus empresas. En nuestro quehacer diario vamos a retomar los 3 ejes prioritarios de la estrategia global definidos por la UNESCO, con miras a la creación de sociedades más equitativas y duraderas. Primero, fomentaremos el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes. Segundo, promoveremos la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y tercero, facilitaremos la transición hacia economías ecológicas y sociedades ambientales. Mi reconocimiento a todos ustedes que han aportado su talento, dedicación y experiencia para hacer posible el lanzamiento de ese libro. Recuerden que nuestra mayor recompensa será lograr incidir de manera favorable en la vida de los jóvenes que hoy están en el CONALEP, pero queremos que tengan una influencia mayor en la sociedad de México y de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, lo vamos a distribuir, ya vamos a poner el enlace en todas nuestras redes, doctor, para que lleguen y lo tengan también los directores generales. Y muchas gracias, doctor, también por ese apoyo a la participación de la mujer y la inclusión de la mujer en este modelos educativos. Gracias, doctor. Ya estamos llegando a la conclusión de este evento. Nos quedamos con muchos retos, doctor, para poderlos discutir con nuestros aliados, con todos los participantes, que estuvieron presentes desde instituciones de educación superior, de la parte sindical, del sector social, de todos estos que estuvieron aquí en esta presentación del libro y que nos da y que nos reta a seguir, no siguiendo en discusiones, sino ya en ir haciendo propuestas más concretas para fortalecer y escalar esta educación dual, tanto en el CONALEP como en educación media. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los participantes y estamos atentos a nuevos lugares de discusión y de recomendaciones para nuestro modelo dual. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Hasta luego y cuídense, por favor. Hasta siempre. Gracias. Adiós, Enrique. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo, va a estar el enlace. Ahí va a estar el enlace. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Oscar.